continuación, desde el Centro de Noticias Televicentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez. Hola, buenos días a todos. El segundo programa de 2014, hoy es viernes 3 de enero. Ya el ajuste fiscal está publicado. Aquí tengo una copia de la Gaceta. Esta no es la Gaceta que ustedes compran. Esta es la Gaceta que utilizan allá en las planchas de la Empresa Nacional de Artes Gráficas para imprimir el diario oficial del Estado. Ya está publicado el ajuste fiscal y, como ayer informamos en Telenoticias, se extendió a 72 productos los exentos de pagar impuestos sobre venta de la canasta básica. Pueden ver ustedes, ya se los mostraré, la lista de productos exentos. Es esta. Canasta básica exenta del impuesto sobre ventas. Recuerden que el Congreso solo aprobó 35 productos de los 181 exentos de el impuesto sobre ventas. Pero bueno, en la Gaceta aparece publicado una lista de 72 productos. Yo conozco las técnicas parlamentarias. ¿Por qué? Bueno, uno estudia ciertas clases de derecho. Pero bueno, se aumentó la lista, que está bueno, decía el vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, ayer en la noche. Pero él, que es diputado, no entiende cómo fue que ampliaron esa lista si el Congreso no se reunió. Al final el resultado es el que muchos hondureños esperábamos, pero la técnica parlamentaria para ampliar el listado de 35 a 72 es el que no sabemos. El Congreso aprobó solo 35, pero en la Gaceta aparecen 72 productos. Pero además aparecen otros dos temas que no fueron los que aprobó el Congreso Nacional. Y es este. Retención en la fuente sobre pagos realizados por el Estado. Se faculta al Estado a realizar la retención del 12% sobre los pagos que efectúe por concepto de servidumbre, pero no es ese, ya les digo cuál es. Uno de mis invitados estoy seguro que sabe cuál es, porque él solo pasa estudiando todo esto. Ya les voy a presentar a mi invitado. Es la de la base de los 10 millones. Es la de la base de los 10 millones. Es la de la base de los 10 millones. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras pagarán el 1.5% sobre los ingresos brutos iguales o superiores a 10 millones de lempiras.
el Congreso solo aprobó sobre los ingresos brutos iguales o superiores a los 3 millones de lempiras, pero en la Gaceta aparece 10 millones de lempiras. Y hay otro que lo tengo anotado y que ya se los voy a comentar. Pero bien, este no es el tema, aunque indirectamente de repente se va a abordar en el programa. El tema de hoy es el relacionado con las iniciativas de ley que se van a presentar al Congreso Nacional la próxima semana y que ayer divulgó la Comisión de Transición. Vamos a comenzar con las reformas a la legislación para reforzar las medidas anti-evasión y contrabando que las ven en pantalla. Reforma al artículo 212 del Código Tributario en el sentido de castigar con cárcel a quienes cometan delitos tributarios. El actual sistema permite a quienes cometen esos delitos evitar la prisión si pagan lo dejado de pagar aún antes de dictarse la sentencia. No, pero es que el error viene del comunicado de prensa de la Comisión de Transición, que en vez de poner cometan delitos tributarios pusieron electorales. Sí, ese es un error del comunicado de prensa de la Comisión de Transición. Sí. Pues bien, les decía que reforma el artículo 212 del Código Tributario en el sentido de castigar con cárcel a quienes cometan delitos tributarios. El actual sistema permite a quienes cometen esos delitos evitar la prisión si pagan lo dejado de pagar aún antes de dictarse la sentencia condenatoria. Adecuar el Código Penal y Código Procesal Penal, incluso aumentando la pena. Reformar la ley de la Policía Militar del Orden Público para ampliar la funcionalidad de esa unidad para que pueda intervenir las aduanas e investigar delitos de contrabando. Y, tercero, introducir un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear una nueva institucionalidad recaudadora de tributos. Sobre este tema, ayer el gerente del Congreso, Eval Díaz, que es uno de los dos voceros oficiales de la transición junto al doctor Jorge Ramón Hernández Salcerro, señaló que en el país es difícil que un defraudador del fisco vaya a la cárcel, dado que el Código Tributario establece que si se paga de buena voluntad o si durante el proceso paga antes de la sentencia y a pesar de demostrarse el delito, tampoco va preso. Eval Díaz explicó que habrán cambios profundos, pues se creará una nueva oficina recaudadora de tributos y se reformará el Código Penal para castigar la defraudación fiscal con penas más duras de hasta 10 años no conmutables. Es imposible que alguien que dañe las finanzas del Estado con el fraude vaya a la cárcel. Eso no puede ser. Se va a introducir un proyecto para reformar esos códigos y probablemente se aumenten las penas porque es un tema de mucho daño y que obliga a tomar otras medidas, esgrimió. Arguyó que se debe reconocer que la ley ha sido muy débil en recaudación fiscal por muchas razones, pero se está afinando un proyecto a presentarse el martes próximo para una reestructuración profunda en esa institución. Es una nueva ley que crea una agencia de recaudación de tributos con nuevos estándares, acotó. Esta mañana, aquí en Frente a Frente, la directora ejecutiva de la DEI, la abogada Miriam Guzmán. Bienvenida, abogada, es un placer. Muchas gracias. Es un placer tenerla aquí en Frente a Frente, como también es un placer tener a la abogada Loani Patricia Alvarado Sorto, subdirectora de Fiscales del Ministerio Público. Abogada, bienvenida, buenos días. Buenos días. Don Fernando García Merino, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales. Bienvenido, Fernando, feliz año, igual que la abogada Loani y a la abogada doña Miriam Guzmán. Bueno, pues si el Congreso lo aprueba, tendremos una nueva institución. Debemos irnos olvidando de la ley y renace, o mejor dicho, resurge o surge una nueva institucionalidad para recaudar impuestos. Abogada Guzmán. Sí, Renato, eso es lo que se ha venido discutiendo, puesto que se ha visto que definitivamente en el transcurso de este tiempo la DEI no ha
respondido a las aspiraciones y a los objetivos para la cual fue creada, de ser una entidad recaudadora eficiente, eficaz, oportuna, facilitadora de procesos. Se ha analizado igualmente que es más difícil recomponer lo que se tiene que dar paso a una nueva institucionalidad con nuevos procesos, con nuevos paradigmas, con nuevos estamentos. Es como cuando usted se pone a reformar o remodelar su casa. Si las bases de su casa no soportan un nuevo andamiaje, obviamente se tiene que demoler lo que se tiene para dar paso a una nueva edificación. De surgir la nueva institución, al personal actual, unas 3.000 personas, se le deberá cancelar sus derechos y clasificarse y dar paso al nuevo organismo recaudador de tributos, agregó ayer Eval Díaz. ¿Es lo que se tiene pensado? Cancelar los derechos, y si hay personas que después de las pruebas de confianza y después de todas las evaluaciones que ustedes le hagan, acreditan que pueden desempeñarse en la DEI, van a ser recontratadas. Definitivamente esa es la idea, contar con el personal al interior de la DEI que sí reúne todo ese perfil que se está contemplando y que se visora para la nueva institución. Pues obviamente aprovechar esa capacidad, esa experiencia y ponerla a disposición de esa nueva institucionalidad. Todo aquel empleado, aquel servidor público de la Dirección Ejecutiva de Ingresos que no esté respondiendo con su trabajo luego de la evaluación de desempeño que se haga, de los mismos exámenes psicométricos, de la prueba poligráfica, pues obviamente tendrá que ser cesanteada y reconocerle todos los derechos que por ley le corresponden. Y sobre los empleados, sobre el perfil de los nuevos empleados, se harán pruebas de confianza que permitan de forma permanente, y esto lo deben saber todos los empleados de la DEI, se harán pruebas de confianza que permita de forma permanente revisar sus activos, cuentas bancarias, que los bienes sean contabilizados y que autorice que sus llamadas sean intervenidas y evitar la contaminación de la nueva agencia. Miren ustedes, todo el que acepte ya con el nuevo perfil de crearse la nueva institución, todo el que acepte trabajar en la DEI, tiene que aceptar la revisión de sus activos, cuentas bancarias, los bienes que sean contabilizados y que autorice que sus llamadas sean intervenidas para evitar la contaminación de la nueva agencia. Definitivamente tenemos que contar con personal certificado, y la certificación no es una vez cada 20 años, la certificación es permanente para tener la certeza de que seguimos contando con personal idóneo, calificado, personal transparente. Ya hemos iniciado, Renato, la evaluación. De hecho, el día de hoy, un número de personas, funcionarias de la DEI, estarán siendo sometidas a la prueba de polígrafo. Igualmente ya le hemos solicitado a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que nos proceda a realizar el análisis patrimonial de las personas que trabajan en la DEI para ver si sus ingresos responden y son congruentes con el estilo de vida que actualmente puedan estar llevando. Hemos recibido innumerables denuncias que manifiestan que algunos empleados tienen un ritmo de vida mucho más allá de lo que el modesto salario de la DEI les pueda permitir. Así que hemos ya solicitado. Mire, lo importante en esto, Renato, es tener una coordinación con las diferentes instituciones del Estado a fin de ir certificando los empleados. Dentro del Estado tenemos varias entidades que nos pueden permitir recolectar toda aquella información que necesitamos para certificar nuestros funcionarios en la DEI. Eso ya se inició. Próximamente estaremos igualmente lanzando la licitación que nos permitirá contratar una firma que nos aplique todo lo que son los exámenes psicométricos, para determinar si efectivamente la persona tiene el perfil para el puesto, porque lo que he encontrado en la DEI es una institución donde está sobrepoblada por personas que del todo no tienen el perfil que buscamos, que no tienen las capacidades técnicas que se requieren para el puesto, y esto ha obedecido un poco porque cada grupo de poder
en determinada época ha tratado de colocar sus peones, Renato, lastimosamente. Igual los políticos, hay que decirlo, cada uno ha tenido una cuota de poder en las aduanas, en las subadministraciones, en la parte administrativa, y esto lo único que ha traído definitivamente es el colapso institucional. La DEI no puede seguir operando bajo esta estructura. Obvio es también mencionar que hay muy buen personal al interior de la institución, pero esto no ha sido suficiente. Los resultados están a la vista, el desfase en las recaudaciones son grandísimos. Actualmente vamos a cerrar con cerca de 4.300 millones de desfase de tributos que deberían de estar siendo utilizados, pagados de manera voluntaria por los contribuyentes, pero que igual ante la ineficiencia institucional de la DEI, pues el contribuyente se acomoda y no paga el tributo. Así que esto obviamente ya empezamos a cambiarlo, y dentro de poco esperaríamos tener una nueva agencia recolectora de tributos eficiente, eficaz, oportuna, facilitadora de ese proceso tan tortuoso que actualmente es el pago de los impuestos. ¿Ya tiene el nombre usted? Pues, por lo menos las opciones de nombres. Yo siempre he dicho que los nombres es lo de menos, lo importante. Correcto, así es. No, así lo es. importante es lo que estamos visionando acerca de esta nueva agencia. Algunos mencionan Agencia Central de Recaudación, ¿verdad? Pero repito, el nombre es lo de menos. Podemos poner un nombre rimbombante, pero si no visionamos realmente lo que estamos buscando, de poco nos puede servir tener un nombre bonito. Así es. Tienen aproximadamente 3.000 empleados, ¿verdad? Son aproximadamente 2.600, 2.700 empleados entre personal permanente y personal ¿Ya cuantificaron ustedes con qué porcentaje de personal podría trabajar y hacerlo eficientemente la DEI o la nueva institución? Mire, la DEI definitivamente tiene que ser una entidad gruesa, ¿verdad? Sí. Recordemos que la idea es llegar a los 298 municipios del país para poder elevar esa base tributaria que así como está actualmente es lo que más daño nos está causando. Pero hay paracaidismo ahí. Obviamente, ¿verdad? Obviamente hay unidades donde se concentra gran cantidad de personas que ni siquiera tienen dónde sentarse, y por el contrario tenemos otras importantísimas donde es muy poco el personal y hay una gran cantidad de trabajo que muchas veces está rezagado, a veces de buena y de mala fe, Renato. Sí. Por ejemplo, tenemos reclamos que se espera mucho que caduque el plazo y entonces se extingue la obligación de pagarlo. Esas son las cosas que se están valorando para fortalecer esas unidades donde se requiere un mayor número de personal, y si hay necesidad de hacer una redistribución deberá de hacerse en función de ese nuevo esquema que estamos visionando. Y ya comenzó el recorte de personal de la DEI, ¿verdad? Porque le voy a contar la anécdota. Yo me levanto a las 5 de la mañana hoy, bajo al comedor, porque en el comedor había dejado unos documentos, y me encuentro con este documento, que posiblemente lo fueron a dejar a mi casa entre 9 y 10 de la noche. Yo llego a las 10:30, 11 de la noche, pero no me fijé. Hoy en la mañana que me levanto, estaba en la mesa del comedor este documento. Notificación de no renovación de contrato. Licenciado José Humberto Interiano Ramírez. Por medio de la presente se le notifica que el contrato de servicios profesionales aquí aparece el número, suscrito entre la Dirección Ejecutiva de Ingresos y su persona, llega a su finalización el 31 de diciembre de 2013, tal y como le establece la cláusula tercera del mismo. Asimismo, se le notifica que este no será renovado, por lo que le agradecemos los servicios prestados a esta dirección. Tegucigalpa, 30 de diciembre de 2013, Miriam Estela Guzmán Bonilla, Dirección Ejecutiva de Ingresos. Y me sorprendió y dije yo, ¿quién lo trajo? Pero aquí miro una nota. Dice: te vine a buscar y te llamé a tu celular varias veces, me acaban de separar de la DEI. Mucho te agradeceré me ayude con la ministra Miriam Guzmán, quien estará en tu programa mañana, viernes 3 de enero. Gracias de antemano. Periodista José Interiano. Ay, José Interiano, yo lo conozco, pero José, yo lamento profundamente decirte que una de mis normas en esto es jamás pedirle favores a funcionarios públicos.
Nunca, nunca lo hago. Al principio mi familia no me lo entendía y me decían que yo no servía para nada. ¿Por qué les digo yo? Porque teniendo una posición de influencia, me decían ellos, hace como 20, 25 años, vos no nos ayudás. Ahora mi familia, mis hermanas, mi hermano, mi papá, mi mamá, ahora ya predican ellos. Cuando les dicen, ayúdanos con Renato, miren por favor, nosotros los queremos, Renato es solidario, pero Renato no anda pidiendo favores a los funcionarios públicos. Peor para un trabajo en el gobierno. Yo soy de los que cree que el gobierno no le puede dar empleado a todo mundo en el país, que para eso está el sector privado, o la capacidad emprendedora de cada uno de nosotros para ver cómo nos posicionamos en la vida. Interiano, te conozco desde que comenzaste en Radio América, pero lo lamento, amigo, yo realmente no puedo pedir estos favores. Y además, soy de los que cree que si hay que recortar personal de la DEI, hay que recortar. Soy de los que cree que está bien que revisen las cuentas bancarias y los bienes que sean contabilizados, y además que se autorice las llamadas, la intervención de las llamadas a los empleados de la DEI. Yo escuchaba a alguien que decía que esto es violación a los derechos humanos de la gente, pero para conservar el Estado de Honduras libre de la corrupción y de la colusión entre los que debemos pagar impuestos y los funcionarios del ente recaudador, yo les digo algo, yo sí estoy de acuerdo con que se haga lo que se tenga que hacer para tener la gente más honesta en esa agencia recaudadora de impuestos. Definitivamente, Renato, el análisis que debemos de hacer es cuál es el mal mayor y cuál es el bien mayor, qué es lo que queremos beneficiar a la mayoría de los 8.5 millones de hondureños, Renato. Hay tanta pobreza, hay tanta inequidad, hay tanta desigualdad en este país, tanta demanda de salud, de buena educación, que requerimos tomar medidas fuertes y drásticas. Nadie dice que esto es agradable. Para mí misma, Renato, no es fácil, porque entendemos que la situación actual económica en el país es difícil. Todos necesitamos un trabajo para poder sobrevivir, pero la cuestión es que el país necesita un nuevo rumbo. Hemos vivido, le llamo yo, en una cultura del derroche, que ahora nos está pasando factura. Ahora tenemos que socarnos la faja a fin de sacar a flote este país. Las medidas no son fáciles. Yo estoy muy segura que el presidente Hernández no disfruta de estas situaciones, y el mismo presidente Lobo no ha disfrutado de tomar estas decisiones difíciles, pero el mal manejo de las finanzas que en el pasado hemos tenido, esa cultura del derroche, el pensar que el Estado es una agencia de colocación de empleos, es lo que nos ha llevado a este punto en que estamos, de no retorno, Renato. Aquí avanzamos bajo el mismo esquema y este país se hunde. Tenemos que hacer un alto, tomar conciencia, saber que primero está Honduras y tomar las decisiones que debemos de tomar. El por qué se tomó la decisión de cancelar estos contratos, porque encontré que hay asesores que ganan bastante plata, Renato. Asesores que ganan 60,000 empiras y lo único que hacen es se les consulta por teléfono, ni siquiera llegan a la oficina. La DEI tiene que ir a sus despachos, llamarlo y tratarlo de ubicar. Eso no es posible, Renato. No es posible. Así es. Sí, pagarle 60,000 empiras a un abogado externo. Y andarlos buscando y de andarlos remate. buscando de remate. O sea, si no tenemos personal calificado que nos asuma responsablemente los dictámenes, que nos asuma responsablemente la defensa en juicio, entonces mejor lo separo y traigo nuevo personal. Pero eso es un doble carga para el presupuesto de la DEI, Renato, pagar N cantidad de abogados internos y también externos. Eso no puede ser posible y eso se tiene que sanear, y hemos empezado ya en eso. Definitivamente no es fácil, pero debe de hacerse. ¿A cuántas personas ha separado ya? Empezamos realmente por los asesores externos, que representan una gran carga para la institución, y luego estamos haciendo el análisis con el resto. Yo siempre he dicho, mi accionar no es irresponsable, claro. Renato, no es cuestión de que los corro y después vemos. No, se está haciendo la evaluación, se han pedido informes, se les ha exigido cuenta, que es rendición de cuentas lo que va a garantizar la estabilidad de un empleado al interior de la DEI. Quien no responda con datos concretos, con resultados concretos, Renato, definitivamente es la gente que tiene que salir de la institución,
y se le ha dado plazo a la mayoría hasta el 10 de enero para que nos presenten el informe pormenorizado con resultados prácticos, tangibles y comprobables de que efectivamente ellos han estado desempeñándose de manera eficiente. No solo es que me van a dar un informe y yo solo lo veo, no. Yo veo, compruebo, y quien rinda trabajo eficiente se queda, y quien no... ¿Personalmente va a revisar esos informes? Quisiera hacerlo, pero definitivamente son tantas las responsabilidades que tengo que no puedo hacerlo personalmente, pero sí cuento con un equipo de colaboradores de mi más estricta confianza, que son los que me están realizando la verificación de todos estos datos para una mejor toma de decisiones. A eso le iba a preguntar, si está segura del equipo que le está revisando esos informes que le presentarán los empleados. Sí, definitivamente, Renato. Recuérdese que para poder uno asumir responsabilidades definitivamente tiene que rodearse de personas de su más estricta confianza, y actualmente yo tengo un equipo de aproximadamente 3 personas que son nuevas, las llevo conmigo, y son ellos los que me están realizando todos estos diagnósticos, toda esta revisión, y juntamente pues con el informe que ellos me den yo tomaré la decisión que más favorezca los intereses institucionales. Pues está claro entonces que la idea de el nuevo gobierno, pero ya del equipo de transición, porque que esta es una transición atípica, esto no lo conocíamos desde que retornamos a la democracia o antes. Que antes de finalizar oficialmente el periodo de 4 años un gobierno le facilite al presidente electo nombrar a sus funcionarios antes de la toma oficial del gobierno, que es el 27 de enero. Y ahora está sucediendo con anticipación. Posiblemente ese le ayude al gobierno de Juan Orlando Hernández, que ya a partir del 27 no llegará a ver qué hacen, sino ya simplemente a ejecutar, porque todo se ha venido haciendo desde que ganó el proceso electoral el 24 de noviembre. Entonces, se supone que la otra semana la DEI, vía decreto, desaparece y se va a crear una nueva agencia recaudadora de impuestos. Y esto será así porque el Congreso o el Partido Nacional tiene en este momento los suficientes votos para hacer la reforma respectiva. O sea, no necesita de los votos de la oposición en esta legislatura para hacer las reformas que correspondan. Entonces, lo más probable es que tengamos una nueva agencia recaudadora de impuestos, que los empleados que pasen las pruebas se van a quedar, los que no, se van. Así de simple. Ahora, antes de la pausa, el proyecto contempla ampliar las facultades de la Policía Militar de Orden Público, reformando su ley y que esa unidad pueda auxiliar en la intervención de aduanas y atacar la defraudación. También se va a crear la figura de un juez con jurisdicción nacional, con competencia fiscal, exclusivamente en una cadena de hechos y reformas fiscales muy profundas. Para hablar del tema, de cuál debe ser la actitud de los que pagamos impuestos, sobre todo de las personas naturales, de los grandes empresarios. Pero bueno, hay que ver también que hay que ampliar la base de contribuyentes. Tengo aquí a don Fernando García, el director ejecutivo de la ANDI, y a la subdirectora de fiscales del Ministerio Público, Loani Patricia Alvarado. Con ella profundizaremos sobre todo esto que se está haciendo para recaudar impuestos, para que nadie evada el fisco en Honduras. Pero además hay más preguntas para la abogada Miriam Guzmán. Ayer yo tuve aquí al exsecretario de Finanzas, Hugo Noé Pino, y nos dice que él no cree que con esas reformas o ese paquete de ajustes fiscales tenga capacidad la agencia de recaudadora de impuestos. Me imagino que él se refería a la DEI, de poder captar los impuestos. Pero ya nos estás hablando de una nueva agencia recaudadora que de repente viene con herramientas fuertes y más eficientes para recaudar los impuestos, aún
y con estas reformas que se han aprobado en el Congreso. Todo esto después de la pausa comercial. Siempre he creído que una sonrisa cautiva. Nueva Oral B 3D White Look. Para una sonrisa hasta 90% más blanca en 5 días y más brillante desde el primer uso. Compruébalo tú también. Cautiva a todos con una sonrisa 3D White. P&G. Llegó el nuevo año. Ahora sí. Ahora sí puedes ponerte en forma de manera rápida y divertida. Ahora sí puedes lucir ese cabello espectacular que tanto has deseado. Ahora sí puedes comer saludable y sin grasa. Ahora sí puedes pintar tu casa por dentro y por fuera. Visita tu tienda Ofertel más cercana o para entregas a domicilio llámanos al 2290-0000. Ahora sí puedes lograr tus propósitos de este año. En la capital, solo hay una. FM 94. Todo lo de los 80s. Lo mejor de los 90s. Y de hoy. En Tegucigalpa. Solo hay una FM 94. Mi música. Miembro de Emisoras Unidas, la cadena radial más importante e influyente de Honduras. Son grupos organizados. Claro. Son grupos. ¿Qué rol espera del Ministerio Público, abogada Miriam Guzmán, con esta nueva faceta del Estado de Honduras de crear una agencia recaudadora de impuestos diferente a lo que hemos tenido, a la ley actual? ¿Qué rol espera usted del Ministerio Público y qué se contempla con el Ministerio Público? Bueno, con el Ministerio Público ya hemos comenzado a trabajar de manera coordinada. Recuérdese que en diciembre pasado se dio la creación de la nueva unidad especial contra delitos tributarios y conexos, quien va a ser el responsable de ejecutar todas aquellas acciones penales a fin de salvaguardar las finanzas del Estado, persiguiendo a los evasores, persiguiendo a quienes evadan el fisco. Así que la decisión que ha tomado el fiscal me parece muy acertada y la coordinación que podamos ejecutar unos y otros va a favorecer toda esta lucha. Igualmente, Renato, hemos solicitado al Consejo de la Judicatura que proceda al nombramiento de un juez con jurisdicción nacional para que pueda ver todos estos delitos que actualmente se cometen de defraudación, de evasión, de contrabando y que se subsuma por analogía a uno de los casos que ya se contempla en el decreto de creación de jueces nacionales, que solo está orientado más que todo a crimen organizado, pero estamos haciendo relación que quienes operan generalmente son bandas que forman parte de crimen organizado, por tanto sí se hace necesaria el nombramiento de un juez con jurisdicción nacional para que pueda acompañar todas estas acciones que junto con la Policía Militar y la Policía Nacional se inicien a fin de entrarle una lucha frontal a este flagelo que tanto daño le hace a la sociedad en general. O sea, abogada Loani Patricia Alvarado, que el Ministerio Público con la creación de esta Fiscalía de Delitos Tributarios ya existe. Sí. Ya existe, pero bueno, no ha tenido así como mucho protagonismo. Bueno, está recientemente creada, Renato. Buenos días sí. a todos los televidentes. Está recientemente creada la Fiscalía, ahorita en el mes de diciembre se creó los primeros días del mes. Hay una fiscal especial encargada, la abogada Yadira Deras, y está otra fiscal coordinando. Esperamos poco a poco ir fortaleciendo como política institucional del fiscal general, el abogado Oscar Chinchilla, y el fiscal general adjunto, el doctor Rigoberto Cuellar, pues el Ministerio Público ha implementado esa nueva política de persecución para los delitos tributarios. Vamos a coordinar con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, con la abogada Miriam Guzmán, que ya la tuvimos en el Ministerio Público, una mujer con mucha capacidad gerencial,
queremos nosotros llevar de la mano el trabajo y los resultados que la Dirección Ejecutiva de Ingresos nos envía al Ministerio Público para que los fiscales puedan ejecutar las acciones que correspondan. Asimismo, necesitamos nosotros ampliar, extender la Fiscalía Especial hacia las ciudades más importantes. Fíjese bien, estamos pensando ya en Puerto Cortés, sí, donde tenemos los puertos de entrada, ¿verdad?, de ingresos, Roatán, La Ceiba. En las ciudades más importantes vamos a actuar ya ahorita en el mes de enero, y en cada uno de los lugares donde tengamos un puerto, vamos a tener un fiscal de referencia, así como funcionan todas las fiscalías especiales, para que estos fiscales estén encargados directamente de los delitos de defraudación fiscal y de contrabando, todo lo relacionado con evasión al fisco. Sí, comienzan con poco personal, pero es obvio que en la medida que vayan rindiendo frutos y que se vaya ensanchando más estas herramientas para evitar la evasión, así tendrán que ir creciendo ustedes. Así es. Lo importante es que tenga un protagonismo el Ministerio Público para el combate de la evasión. Realmente uno como habitante de Honduras quiere que todo el mundo pague impuestos, pero además, y esto lo vamos a hablar más adelante, así como uno desea que todo el mundo pague impuestos, que nadie evada el fisco, así quiere que cada centavo sea bien invertido. Que esto no se convierta en una piñata como ha sucedido históricamente. Por eso queremos que esta Fiscalía de Delitos Tributarios vaya creciendo también, se vaya ensanchando dentro de la estructura creada para evitar la evasión. Sí, ese es uno de los retos que tenemos. Como es el primer año, nosotros vamos en el primer trimestre a implementar una estructura básica donde podamos nosotros desplazar fiscales desde la Fiscalía de Delitos Tributarios, ¿verdad?, hacia las regionales, las demás fiscalías regionales, y dar apoyo. No podemos descuidar Puerto Castilla. Claro. Tenemos Trujillo, que es un puerto también de ingreso, y ahí es donde tenemos que poner el cuidado, porque están los puntos ciegos, Renato, donde la gente introduce la mercadería, ¿verdad?, y nadie sabe que esa mercadería entró al país, y tampoco de dónde cómo vamos a cobrar algo que no sabemos que entró. Y el problema más grande que tenemos en este país son los puntos ciegos, en cualquier ámbito. O yo diría que los ciegos en esos puntos. O los ciegos en los puntos. Yo creo que eso es más... Podría ser. Eso es mejor y válido, los ciegos en esos puntos. Los ciegos en esos puntos, pero sí realmente ciegos, sordos, mudos. Están entrando, ¿verdad?, las mercaderías sin que el Estado tenga, ¿verdad?, control, ¿verdad?, ni material ni tampoco fiscal. Entonces ese problema sí vamos a empezar a hacer inspecciones, a desplazar, y como le digo, estamos estructurando la nueva fiscalía, la nueva unidad creada, y el problema más grande que tenemos ahorita es la falta de fiscales, pero estamos trabajando con lo que tenemos en este momento, no nos vamos a detener. Y la certeza que los fiscales que tienen son a prueba de tentaciones. Sí, mire, los fiscales que están nombrados y los que van a ser nombrados, ¿verdad?, son fiscales que están sometidos a la certificación. De hecho, el fiscal que va a aspirar a un nuevo cargo dentro del Ministerio Público está sometido a ser un fiscal certificado, a manera de que no sea cuestionado, a manera de que su carrera fiscal esté limpia. Se revisan los expedientes de personal de cada fiscal. Y nosotros dentro de la carrera fiscal tenemos procedimientos, Renato, administrativos en los cuales se nos puede sancionar por cualquier falta disciplinaria que nosotros cometamos. Todo eso se va tomando en consideración, aparte de la preparación del fiscal. La persona que está rectorando la unidad de delitos especiales, la abogada Denia Yadira Deras, es una fiscal muy capaz, es una fiscal de carrera, ha estado muchos años, 19 años en el Ministerio Público. Consideramos que tiene el perfil para enfrentar el reto que tiene nuevo, y el hecho es implementar nuevos sistemas de trabajo, implementar sistemas que nos permitan a nosotros descubrir dónde están, ¿verdad?, esas faltas administrativas, que nosotros después las vamos a convertir en un requerimiento fiscal. Ahí me disculpa la pregunta, abogada Deras, a prueba de sobornos. Es que estas son las preguntas que tenemos que hacer. A prueba de sobornos. Sí, ¿verdad? O sea, claro, vamos a implementar, ¿verdad?, un sistema de investigación, claro, fiscales que estén probados, definitivamente. Yo le voy a decir, Renato, yo soy fiscal de carrera, y los fiscales en sus términos generales
somos honestos. Sí. Se lo digo en términos generales porque los fiscales trabajamos con lo que tenemos. Pero siempre hay manzanas podridas. Así Sí, como en estamos nuestro en gremio, en el gremio de Fernando, siempre hay manzanas Y podridas. estamos en eso. Y estos son las que arruinan al resto del La personal. institución está depurando, la institución está trabajando, la institución está ganando credibilidad. Y con la creación de estas nuevas fiscalías que el fiscal general ha implementado, ya tenemos la fiscalía de enjuiciamiento a los fiscales. Eso es una muestra de que la institución quiere limpiar la cara del Ministerio Público, ¿verdad? Quiere que la sociedad vuelva a creer en nosotros. Queremos que tengan la confianza, como cuando se creó el Ministerio Público, de que el Ministerio Público sí realmente representa los intereses generales de la sociedad. Pues nos agrada escuchar eso, abogada, nos agrada escuchar eso. Para todo el Ministerio Público y para esta unidad contra los delitos tributarios, queremos ahí fiscales a prueba de sobornos, fiscales honestos, hombres y mujeres. Y a ella nos garantiza que quien llegue ahí pasará por muchas pruebas. Y además quien esté ahí será enjuiciado si comete algún delito. Eso es lo que queremos. Bueno, como ve don Fernando García, director ejecutivo de la ANDI, vienen nuevos tiempos con esto de la recaudación. Vienen nuevos tiempos. Desde el sector empresarial, ¿cuál es la visión? Yo le pediría que nos espere 1 minuto 30 segundos para escuchar su respuesta. Por favor, regresamos. Demolimos nuestros precios. Gran extra liquidación. Toda la tienda hasta con el 70% de descuento. Te esperamos. Mendels, te quiero así. Volvieron, las ollas vuelven. A mi cocina regresan y estoy más feliz. Todas son fabulosas. Y a mi cocina vuelve solo para mí. Regresa la gran promoción de ollas. Ahora con 8 diferentes piezas de acero inoxidable. Obtén tus stickers por tu compra y llena tus cartillas. Canjeala y colecciona todas tus ollas. La Colonia, paga menos, vive mejor. Antes me podías ver la grasa a kilómetros de distancia. Desde que uso Asepsia toallitas, ya no tengo barros ni espinillas. Y mi cara ya no brilla. La microexfoliación de las toallitas Asepsia limpian el exceso de grasa al instante. Y ahora brillo por otras razones. Asepsia. Si tú no sientes que las toallitas Asepsia son las mejores para eliminar el exceso de grasa en tu cara, te regresamos tu dinero. Bueno, tal como hice con la abogada Loani Patricia Alvarado, ¿qué espera usted de los contribuyentes, del sector privado, de las personas naturales, abogada Miriam Guzmán, antes de escuchar al director ejecutivo de la ANDI? Un cumplimiento voluntario del pago de sus tributos, Renato, que no haya necesidad por parte de esa nueva agencia recaudadora de tributos de tener que estar ejercitando todas aquellas acciones administrativas y penales necesarias a fin de que paguen lo que corresponde. Es necesario impulsar realmente nuevos programas de educación fiscal, ¿verdad?, para que el contribuyente pague estos impuestos. Igualmente es necesario, yo siempre aprovecho la oportunidad, Renato, para mencionar de que en la medida que el ciudadano vea traducido en obras esos impuestos que está pagando, en esa medida ese cumplimiento cada vez va a ser más voluntario. Así que yo esperaría una nueva actitud, tanto de gobernantes como de contribuyentes, a fin de que se pague por una parte lo que debe de pagarse y de los otros pues que ejecute todos los proyectos y programas de beneficio social, que eso es lo que ha prometido el presidente Hernández. Lo que se quiere es tener los recursos necesarios a fin de poder ejecutar todas aquellas obras de desarrollo social que él ha prometido en su campaña.
Fernando, aquí vemos que se va a crear una nueva agencia recaudadora, que se van a hacer reformas a la policía militar y del orden público para que pueda auxiliar en el tema de las aduanas, intervenir las aduanas, atacar el contrabando, creando la figura del juez con jurisdicción nacional con competencia fiscal exclusivamente. Bueno, se están creando herramientas para combatir la evasión, el contrabando por todos lados. ¿Qué piensa el sector privado? Bueno, Renato, yo primero quisiera comentar algunos de los temas que mencionó al inicio. Respecto a la transición, y creemos que es importante lo que está ocurriendo, ya que se ve que el gobierno trae una serie de iniciativas y quiere avanzar y aprovechar el tiempo y no dejar correr el mes de enero para iniciar el trabajo, y creemos que eso es positivo. Ahora, es importante que todas estas iniciativas que se tienen ya y que se han venido preparando con antelación de parte del presidente electo y su staff, sean conocidas por los diferentes sectores sociales para que podamos aportar con nuestro conocimiento y con nuestras opiniones también, porque recordemos que vivimos en democracia y que ese es un elemento fundamental. En la medida que nosotros vayamos conociendo sobre estos temas, vamos a poder aportar y vamos a poder también apoyar en la medida que estos sean positivos. Referente al tema, por ejemplo, de la ley electoral, nos parece muy importante, es importante lo que se quiere hacer con el tema también ya de la situación fiscal, y ahí vamos a empezar. Nosotros como sector industrial, Renato, estamos pidiéndole al gobierno que haga esto desde hace muchos años, y tal es así que en el decreto 17 de 2010 se crea en el artículo 31 la Comisión Interinstitucional para el Combate al Contrabando y Evasión Fiscal para la producción, importación y comercialización de licores, cervezas, gaseosas y cigarrillos. Y yo tengo muy presentes las palabras del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, en aquel momento, cuando él felicita a la industria porque esa comisión, ese artículo 31, es incorporado en ese decreto a solicitud nuestra, Renato, a solicitud del sector, que entendemos que se tiene que combatir el contrabando. Es fundamental que se combata el contrabando, y es fundamental que en ese combate al contrabando se tenga, como en otras áreas de la gestión pública, una labor de conjunto entre lo que es el sector privado y lo que es el gobierno. Debemos de trabajar conjuntamente, obviamente no siempre vamos a tener las mismas posiciones en todos los temas, pero insisto, esa es la tolerancia que debe existir y que debe reinar en la democracia. ¿Por qué es importante el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado? Y quiero resaltar que hemos logrado, después de casi 3 años, que el lunes 21, si no me equivoco, de diciembre, hace poco más de una semana, se juramentara y se instituyera ya la comisión. La directora de la DEI estuvo ahí presente, estuvieron presentes también personeros de la Fiscalía, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Industria y Comercio, de la Secretaría de Seguridad y del sector industrial. Hay 4 representantes del sector industrial ahí, porque nos interesa apoyar al gobierno en ese tema de la recaudación fiscal y de la lucha contra el contrabando. ¿Por qué es importante este trabajo, Renato? Porque beneficia, y yo creo que lo más importante es, porque eso no tiene precio, en el tema de la salud. Aquí estamos hablando de cigarrillos, cerveza, licor, pero también hay una gran cantidad de productos alimenticios que están entrando por contrabando al país, de diferentes mecanismos que podemos abordar más adelante si desean, y estos tienen un impacto directo en la salud de la ciudadanía hondureña. Muchos de estos productos no tienen los controles sanitarios, no tienen los registros sanitarios, no tenemos ninguna certeza o certidumbre de que estén siendo elaborados de manera correcta, y son productos de consumo humano, de ingesta humana, y hemos tenido casos en el 2012, por ejemplo, de una gran cantidad de muertes. Creo que fueron 35 o 36 muertes las que hubieron por un tema de licores adulterados. Entonces es fundamental y es básico para la salud de los hondureños. A cualquiera de nosotros nos puede pasar que sin darnos cuenta estemos comprando en algún establecimiento comercial un producto que está siendo introducido por contrabando y no sabemos qué consecuencias puede tener dañinas para nuestra salud. Entonces eso es lo principal, y ese es un interés del sector industrial, que nosotros podamos contribuir a mejorar la salud del pueblo hondureño, asegurándonos de que los productos que se consumen en Honduras tengan todas esas certificaciones. La industria hondureña, Renato, está trabajando fuertemente en eso y diariamente en eso, en que todos sus productos tengan todos los niveles necesarios para garantizarle salud a la ciudadanía. ¿Cuál es el segundo punto importante de este trabajo conjunto entre el gobierno
y el sector privado en el tema del contrabando y la defraudación fiscal. Es el tema financiero. Como bien decían anteriormente, necesitamos incrementar los ingresos. Después vamos a hablar del presupuesto en términos generales, no solo de los tributos. Correcto, correcto. Porque yo creo que, como bien decía la abogada Guzmán, se necesita también dar el ejemplo de parte del Estado. Y los delitos tributarios quizás no debieran ser únicamente para el que no paga impuestos, sino también para el que usa más los impuestos que nosotros pagamos con el sudor de nuestra frente. Entonces creo que son algunos temas que tenemos que ir viendo. ¿Cuánto es lo que calculamos nosotros que puede ser el incremento solo en esas tres áreas? Cigarrillos, licor y tabaco, que es donde hay un estudio más avanzado. Alrededor de 1.000 millones de lempiras al año. ¿Qué significan estos 1.000 millones de lempiras al año? Significan, bueno, pueden significar fácilmente 1.000 aulas, pueden significar el 5.000 pagos a maestros, pago a 5.000 maestros, a 4.000 maestros, puede significar pago a quizás a 10.000 policías, puede significar más auditores en la DEI, puede significar más fiscales en el Ministerio Público. 1.000 millones calculamos nosotros en el contrabando de estas tres rubros: cigarrillos, licor y bebidas gaseosas. Entonces, si nosotros trabajamos conjuntamente, no es necesario más impuestos, que era otro tema que aparecía por ahí, ¿no? Tenemos que revisarlo con detalle, tenemos que revisar en detalle lo que se publicó en la Gaceta para poder pronunciarnos, y de hecho nuestra Comisión Jurídica en la ANDI y nuestra Comisión de Estudios Económicos estará analizando lo que se publicó ayer en la Gaceta, pero sí es importante entender que si hacemos bien nuestro trabajo, no es necesario más impuestos. Nuestro trabajo recaudando eficientemente y gastando de manera más adecuada. Entonces, vamos a mejorar con la salud, vamos a mejorar el tema de ingresos, y estoy hablando 1.000 millones solo en esos tres rubros. Pero otra cosa muy importante, y lo mencionaba la abogada Guzmán, es que estas son redes que operan desde el crimen organizado. Nosotros hicimos como Federación de Industriales de Centroamérica el año pasado un foro en Guatemala donde se analizó el tema de contrabando a nivel centroamericano, y tuvimos representantes de Interpol, representantes del FBI, representantes también del Homeland Security de Estados Unidos y autoridades de diferentes países vinculadas al tema. El que lleva contrabando generalmente lleva drogas, generalmente lleva también trata de personas, inclusive a veces tema de armas. Hay una serie de vinculaciones porque es el mismo holding, digamos, y la misma base donde se montan. Y por eso es que nosotros, afortunadamente, para algunos temas, tenemos una posición geográfica envidiable, pero también desafortunadamente estamos en el paso de la droga, así como en el paso de otra serie de elementos. Entonces, si nosotros debilitamos el tema del contrabando, vamos a debilitar también al crimen organizado y vamos a estar contribuyendo en la salud, en la seguridad de todos los hondureños. Entonces, fundamental ese trabajo conjunto, sector privado y gobierno. Nosotros hemos incorporado este artículo en esa ley desde el 2010, se ha juramentado la comisión y eso hay que aplaudirlo, y ahora tenemos que empezar a trabajar fuertemente para poder ir identificando cuáles son esos productos que vienen de contrabando y ir rápidamente trabajando en lo que es el control. Vamos a tener, Renato, que trabajar en tema tributario, y que no son principios que nosotros los hemos inventado, sino que son principios económicos que están ahí. Nosotros tenemos que, primero, hacer que los impuestos sean simples, porque como bien decía la abogada y la fiscal, tenemos que exigirle al ciudadano que pague, pero no le podemos exigir al ciudadano promedio, por ejemplo, que conozca en detalle cómo es la tabla del impuesto sobre la renta. No es tan sencilla, y eso es uno de los impuestos más sencillos que hay. Si usted habla de leyes que tienen que ver con tributos para una empresa, estamos hablando de alrededor de 80 leyes. Entonces, yo no estoy defendiendo aquí a quien no pague impuestos. Nosotros como asociaciones industriales le pedimos a nuestros asociados, y estamos seguros de que nuestros asociados están dispuestos a pagar todos los impuestos que corresponden, pero realmente es un sistema extremadamente complejo y también a veces excesivo, Renato, porque hay que entender que como la base es muy corta, es muy pequeña, hablamos de alrededor de 80.000, 90.000 contribuyentes para 8 millones y medio de personas. Pongámosle 4 millones y medio de personas que están en edad de trabajar, que son los que fueron o que podían ir a votar en las elecciones. Es demasiado poco.
Entonces, a los que pagamos, se nos carga en exceso. Y eso tiene un efecto negativo también en la economía, porque no ahuyenta la inversión, complica los trabajos. 79.000 personas naturales y jurídicas mantienen el Estado de Honduras. Estamos hablando que un 10%, menos del 10%, claro, estamos manteniendo. Entonces uno dice, bueno, si yo pago impuestos, ¿yo cuántos tengo encima? Si yo soy uno de esos 80.000, estoy contribuyendo por 100. Es complicado. Por 100, ¿eh? Sí, es bastante. Entonces la carga es pesada. Y la gente entonces busca cómo alivianar la carga. Y si encima el concepto es complejo, voy a poner 2 ejemplos, Renato, que creo que valen la pena. Yo tuve la oportunidad de vivir en Italia. Lo primero que hace usted, y de ahí viene todo el derecho romano y las abogadas lo saben mucho mejor que yo, lo primero que usted tiene que hacer en Italia, si usted va a vivir en Italia, es sacar el códice fiscal, que es el equivalente al RTN. Y ese trámite dura, con la burocracia romana, dura 1 hora. Usted llega y no importa si usted ya tiene la residencia, no importa si usted está de visita, si usted quiere sacar el registro tributario en Italia, se lo dan. Entonces tenemos que empezar por hacer fáciles todos esos trámites. Tenemos que facilitar toda esa tramitología, y también tenemos, si se van a hacer reformas en las cuales se va a incurrir en delito penal por no pagar un impuesto, tenemos que agilizar también la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial. Porque recordemos que somos culpables hasta que se nos pruebe lo contrario. Y con la mora judicial que tenemos, y con juicios que duran 5, 6, 7, 8 años, vamos a tener que meterle fuerza a eso también, porque si no nos vamos a encontrar con un embudo que tampoco nos va a hacer operativos. Pero quiero, Renato, dejar ese mensaje claro. El sector privado, la Asociación Nacional de Industriales, apoya 100% cualquier medida que vaya en contra del contrabando y de la evasión fiscal, y en los diferentes temas tributarios y de impuestos y de estructura del gobierno, etcétera, vamos a ir revisando las propuestas que el gobierno vaya planteándonos, exponiéndonos, y vamos a ir opinando de manera responsable y seria, como siempre tratamos de hacerlo. Tengo otras preguntas para más adelante. A don Fernando García, director ejecutivo de la ANDI. ¿Cree el sector privado que esta reforma a la Ley de Policía Militar del Orden Público, para ampliar la funcionalidad de esa unidad para que pueda intervenir las aduanas e investigar los delitos de contrabando, dé resultados? Porque hay algún sector de hondureños que no cree en la policía militar orientada, o en la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado orientada a contribuir con la DEI o con la nueva agencia recaudadora a evitar la evasión fiscal. Yo he escuchado a algunos economistas independientes que afirman que con el impuesto sobre venta no va a tener capacidad la DEI o la agencia recaudadora de poder controlar esos tributos. Ya he escuchado comentarios de usted de eso. Estas son las preguntas que vienen para la abogada Miriam Guzmán, para la fiscal Loani Alvarado, y qué piensa también el sector privado sobre esto. Además, tengo en línea telefónica al gerente del Congreso Nacional y vocero de la Comisión de Transición del presidente electo, don Eval Díaz, que intervendrá aquí en el programa inmediatamente después de estos consejos comerciales. Masa fresca preparada cada día. Queso rallado 100% fresco. Nuestras pizzas Hot and Ready se preparan solo con ingredientes de primera calidad y las puedes disfrutar a precios que suenan muy bien. La pizza gigante Hot and Ready de pepperoni por solo 99 lempiras. Y la pizza gigante Hot and Ready triple carne ahora solo por 144 lempiras. Siempre lista y calientita en menos de un minuto. Little Caesars. Pizza. Yo tuve onicomicosis. Se me hizo fácil pintármelas. Estuvieron a punto de quitarme la uña. Al primer síntoma, lima y aplica Unesia. Su poderoso activo elimina el hongo rápidamente desde la base de la uña. Ahora puedo usar sandalias sin pintarme las uñas. Unesia, el reparador de uñas. Si tú no sientes que Unesia es el mejor para eliminar los hongos en las uñas, te regresamos tu dinero. Muy bien, el gerente del Congreso Nacional de la República
y el vocero oficial de la Comisión de Transición del presidente electo. Don Eval Díaz está en comunicación con Frente a Frente. Eval, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato. Buenos días a los amigos que lo acompañan en el programa y al auditorio. Mire, estamos escuchando atentamente el programa y sí, estamos muy de acuerdo con lo que se menciona. Y de hecho aprovecho la llamada para reiterar la voluntad fuerte del presidente electo de resolver de la manera más inteligente posible y con mucha fuerza el tema fiscal, el tema de la recaudación fiscal y también atacar la impunidad que en este momento existe en materia de evasión, contrabando, que daña profundamente no solo al gobierno, sino a las empresas que legalmente operan en el país. Ahí está Fernando García haciendo una exposición. Yo recuerdo que ellos nos hicieron una presentación de cómo lo daña el contrabando. El contrabando tiene dos efectos. Uno, daña los ingresos de los que pagan impuestos en términos de rendimientos y daña al Estado porque en la medida que estos que pagan impuestos no dejen mermada la recaudación fiscal. Así que ese es un flagelo que se va a atacar fuertemente. Hay una determinación, hemos estado hablando con la abogada Miriam Guzmán en ese sentido y se va configurando ya la ruta de ataque a este mal. Ya estamos hablando de las reformas a un sistema legal que fomenta la impunidad. Esa es la realidad, fomenta la impunidad, porque en este momento si yo decido no pagar impuestos, a ver si me agarran. Y si al final me logran comprobar después de la ineficiencia que hay en el Estado para poder hacerlo, yo pago y simplemente no voy a la cárcel. Yo no sé si hay otro país que tenga ese tipo de legislación, pero eso es muy dañino y fomenta la impunidad, así que eso se va a corregir y además de fortalecer la institucionalidad al introducir una nueva ley para que haya una agencia recaudadora de impuestos especializada. Yo creo que se están tomando las mejores prácticas e introduciendo parámetros y estándares específicos para quienes puedan trabajar en esa institución, no solo la calificación académica, sino también el tema de pasar las pruebas de confianza. Aunado a eso, también se fortalecerá la Policía Militar, ampliando su misionalidad a efecto de que pueda colaborar en este flagelo, pero no solo ampliando su misionalidad, sino también dotándola de las capacidades para poder atacar y ayudar a la institucionalidad en el ataque a esos delitos. Así que hay una determinación fuerte del presidente electo. Hemos estado hablando con empresarios que se ven dañados en sus actividades por estos males y generalmente al pueblo hondureño. Así que todos debemos ir haciendo conciencia de lo que estamos encontrando. Yo también propondría que haya una educación en la escuela que debería enseñar a los niños lo que significa la evasión fiscal, lo que significa el contrabando y cómo daña al país. No podemos tener una institucionalidad fuerte si no hay recursos para que haya medicina, para que la seguridad funcione, para que el Estado funcione. No puede ser si no podemos recaudar eficientemente los tributos de acuerdo al crecimiento de la economía. Así que ese es un mensaje claro que aprovechamos a dar en este momento y a través de su canal. Y tenemos que aprovechar que mencionar que la próxima semana se va a introducir reformas al sistema electoral, como el tema de la elección de diputados por distrito, el colegio electoral, donde estén representados todos los partidos políticos y no solamente 3 como en este momento sucede. También el tema del financiamiento de los partidos y la justicia electoral. Son 4 elementos que se van a introducir como reformas profundas. Esperemos que existan las condiciones. Yo creo que existen porque este es el momento adecuado, dado que la justa electoral próxima está por lo menos a 3 años. Y este es el momento donde podemos pensar con responsabilidad y sin sesgos en que le favorece al pueblo hondureño. Así que esas son
próximas semanas se van a discutir en el Congreso, que están siendo promovidas por la Comisión de Transición porque ayudan a la gobernabilidad del país. Muy bien, muy bien. Mire, tengo unos 40 segundos todavía, porque alguna gente me ha llamado para preguntarme que en relación a este decreto de ordenamiento de nuestras finanzas, que ya fue publicado en la Gaceta, lo que aparece en el artículo 22-A no es lo que aprobaron en el Congreso Nacional, que reza textualmente: las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras pagarán el 1.5% sobre los ingresos brutos iguales o superiores a... Aquí en la publicación de la Gaceta aparece 10 millones de lempiras, pero lo que aprobaron en el Congreso fueron 3 millones de lempiras. ¿Cómo estuvo eso? Así, brevemente, por favor, Eval. Bueno, la Comisión de Estilo lo que recoge son las recomendaciones que le da el Pleno. El Pleno le va dando recomendaciones, dice, bueno, la Comisión de Estilo que busque la mejor redacción, yo no sé si al final en la técnica legislativa eso también debe corregirse, pero el Pleno le va dando a la Comisión esa facultad de ir ajustando la legislación de acuerdo a la intención que hay. En el caso de la aprobación de este decreto de reestructuración y eficiencia fiscal es precisamente lo que decía Fernando, buscar mecanismos más simples para el cobro de impuestos. Yo creo que eso no lo logramos con este decreto, habrá que trabajar más en eso, habrá que revisar toda la legislación, pero lo que se ha hecho es ajustar a las recomendaciones que se hicieron, que la Comisión fuera buscando la mejor redacción de acuerdo a las sugerencias que fueron dando en la discusión del Pleno. Pero, no sé, una sugerencia, no sé cómo se puede interpretar. Esto no debe quedar en la Comisión de Estilo. No, ya, bueno, son cosas de forma, son de fondo, perdón, son cosas de fondo. Por eso digo, lo sugiero, porque la Comisión de Estilo solo es para redacción, para pulir, que las cosas queden claras, pero cambiar el espíritu de la legislación, de lo que aprobó el legislador, eso no puede hacerlo la Comisión de Estilo. Es una sugerencia. Ahora, con esto de los 72 productos que ampliaron exentos del impuesto sobre ventas, sí, también, brevemente, el Congreso aprobó solo 35, pero lo ampliaron a 72. Me imagino que se sigue la misma técnica de la Comisión de Estilo. Mire, en ese tema, la Secretaría de Industria y Comercio lleva una codificación para cada producto de acuerdo a los convenios internacionales. También la DEI tiene su sistema de cobro. Pues a la hora de que se aprueba el decreto, aparecen unos productos en forma genérica, que no corresponde a la forma en que debe codificarse y cobrarse. Entonces cuando se empieza a desglosar, se pide la asistencia, la Comisión pide la asistencia y empieza a desglosar ya de manera específica cada producto. Por ejemplo, la semita tiene un código, el pan dulce, por ejemplo, tiene un código, el pan chico tiene un código. Entonces todos esos códigos tienen que ir bien ordenados, porque si no, nada sirve que vayan en ese cuadro, porque no va a haber forma de que se haga restricción para que no paguen impuestos, porque hay que decir que los que salen en ese cuadro es para que no paguen impuestos, para que estén exentos. Entonces ese trabajo se hizo, allí ese ajuste se hizo, y son los mismos productos, pero de manera ya detallados sale la numeración que usted menciona. Muchas gracias al gerente del Congreso, don Eval Díaz. Esto lo vamos a ampliar en los noticieros de Televicentro, especialmente a partir de las 9 de la noche en TN5. Hay muchos productos, Renato, que tienen diferentes presentaciones, que es el mismo producto, salen con el mismo código aduanero, pero que tienen diferentes tamaños o presentación. Entonces muchas veces eso es lo que ocurre con estos decretos. Muy bien. Ahora, yo creo que es importante las reformas que está planteando Eval, ¿no? Y fundamental, insisto yo, en que podamos irlas discutiendo para que podamos ir apoyando y trabajando conjuntamente en todo lo que es el tema de antievasión y anticontrabando. Y de hecho, Renato, yo quería aprovechar la oportunidad para invitar también a la directora de la DEI a que nos acompañe próximamente en la asociación para que podamos hablar con los industriales, tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, de todas estas medidas que se están implementando
y que podamos ir capacitando y preparando al empresario para que no incurra en errores, porque insisto, la legislación nuestra es, y Eva lo mencionaba también, es extremadamente compleja, entonces hay que irlo preparando para que no se incurra en errores. Dos cosas, van a intervenir inmediatamente la subdirectora de Fiscales y la directora ejecutiva de Ingresos con esta reforma que se pretende al artículo 212 del Código Tributario, en el sentido de castigar con cárcel a quienes cometan delitos tributarios. El Ministerio Público tiene que pulirse. No se trata de cacería, ¿verdad? Ni nada de eso. No, toda la gente sabe que tiene que cumplir con un deber, que es el pago de impuestos. Por lo tanto, el que evada, el que contrabandee, ahora va a ir a la cárcel. Ahora va a ir a la cárcel. Y luego vamos a hablar del otro punto suyo. También uno quiere que hagan buen uso de ese dinero. Eso es importantísimo. Ya nos vamos a referir a ese tema. Algunas personas no creen que con la ley tengan capacidad de la recaudación del impuesto sobre ventas. Dicen que va a ser más el sacrificio de la población que tiene que pagar 15% por los productos que compre, con algunas excepciones, que lo que realmente ustedes tengan capacidad de recaudarlo. Vamos a hablar sobre ese tema inmediatamente después de la pausa, y también alguna gente que se está planteando en este momento vía mensajes. En San Pedro Sula los buhoneros nos dicen, bueno, que los maestros paguen impuestos, no tienen ninguna corona, dice un televidente. Las leyes antievasión perfectas, que apliquen lo que hay, eviten la corrupción y luego aumenten impuestos si es necesario. Es válida su opinión también, es válida su opinión, señor, señora, señorita. ¿Por qué en los mercados los locatarios no pagan impuestos al Estado? Existen hasta almacenes dentro de los mercados. ¡Qué injusticias! Buen día. Aquí en Honduras, si uno debe impuesto, no le dan la tributaria, y sin la tributaria no le dan trabajo. Entonces, que no emperen impuesto. Considero que la mejor opción para Honduras es el IVA, como hacen en otros países. En San Pedro Sula los buhoneros toman luz directa de los cables y tienen tapados a los negocios legales. En El Salvador, en los moles, hay una oficina para los pasaportes. ¿Por qué no le cobran el verdadero impuesto sobre la renta a los exalcaldes de San Pedro Sula y sus familiares? 70,000 es el 1% de 7 millones, no el 10. O sea que aquí es el 1% de los hondureños que pagamos impuestos. Cada uno que paga impuestos paga por 100. Sí. La mano de obra se debe cobrar impuesto. Todo el mundo sabe de los puntos ciegos en las fronteras, y los propietarios de propiedades en esos puntos son millonarios por los cobros que hacen. La impresión que tiene la gente es que los fiscales se han unido y han formado. Bueno, yo les digo algo, yo confío en toda esta nueva gente, sinceramente, yo confío en la actitud y en una nueva actitud de toda esta gente que está llegando. Y quisiera tener plena confianza en las autoridades, desde el presidente, en ese círculo cercano, de que van a hacer buen uso del dinero que con mucho sacrificio tenemos que pagar los hondureños en función de nuestros deberes, para aportar con impuestos al Estado y que subsista el Estado. Pero ojalá que hagan buen uso de ello. Voy a escuchar todas las respuestas a estas inquietudes que tiene el público después de la pausa comercial. Ven a Chili's y disfruta de nuestra nueva y deliciosa variedad de fajitas. Prueba nuestras diferentes especialidades y acompáñalas con una refrescante margarita. Chili's, como en ningún otro lugar. Chili's te trae el especial del día. Un plato diferente para cada día. Disfruta de una variedad. Tus platos favoritos por tan solo 159 lempiras. Chili's, como en ningún otro lugar. Porque esta época de Navidad está llena de paz, amor y alegría. Pero sobre todo de muchísimo dinero. Juega con nosotros de lunes a sábado de 4:30 a 5:30 de la tarde y sé uno de los felices ganadores. Navidad, tiempo de dar, compartir y ganar dinero extra solo acá en Telecash. ¡Telecash!
tu dinero al instante. Abogada Luani Patricia Alvarado. Sí, voy a retomar dos cosas importantes para mí. El asesor del Congreso Nacional, Renato, ha dicho varias cosas muy importantes, pero yo retomo dos de las que dijo, vamos a dotar de las capacidades para enfrentar el delito. Y en este caso, quien tiene que enfrentar el delito es el Ministerio Público. Sí. Igual él habla también de una reforma al Código Tributario en el artículo 212, cosa que el Ministerio Público la aprueba, claro que sí. Tenemos una ley muy tibia en ese aspecto, ¿verdad? El Código Tributario está demasiado tibio, es de 1997, hay que reformar esa ley, hay que refrigerar ese Código Tributario de recaudación de impuestos y nos van a dotar de capacidades. Nosotros no podemos tener un cuerpo fiscal sin los técnicos en este caso. En este tema específico de la defraudación fiscal debe haber auditores alrededor de los fiscales que estén haciendo el trabajo atrás de los fiscales de auditoría, el trabajo de aduanas, gente con conocimiento en aduanas, en tema aduanero. ¿Por qué? Porque ya al fiscal le va a venir el trabajo listo solo para ver si hay o no hay delito de defraudación fiscal o de contrabando para poder presentar los requerimientos fiscales. Entonces, la Fiscalía Especial tiene que conformarse por un cuerpo técnico, por un equipo de trabajo, que vamos a coordinar y sabemos que vamos a contar con la participación de la abogada Miriam Guzmán en esto, apoyándonos con los técnicos que ellos tienen, pero nosotros no podemos permitir que solo quedarnos con la opinión de la gente de afuera. Nosotros necesitamos nuestros técnicos que también nos aclaren las dudas que nosotros tenemos. Si yo voy a un juicio, es como que voy a un juicio y yo tengo un dictamen médico que no le entiendo un término, yo tengo que hablar con el perito forense y preguntarle, pero este término ¿qué significa? Porque el fiscal no lo sabe todo, ¿verdad? Nosotros aplicamos la ley, pero la parte que está atrás de nosotros es un cuerpo que nos ayuda, ¿verdad?, a descifrar y a ver en qué vamos a subsumir el delito. Entonces sí necesitamos un cuerpo de investigadores que se tiene que reforzar y le vamos a tomar la palabra al asesor del Congreso Nacional, siempre el Ministerio Público respetando el principio de objetividad. Tenemos que ser objetivos también, ¿verdad? Tenemos que presentar requerimientos y esa es la nueva política institucional de los fiscales generales que han ingresado al Ministerio Público. No vamos a presentar requerimientos fiscales donde no corresponda. Hemos tenido fracasos en juicios donde vemos de que absuelven. ¿Y por qué absuelven? No estamos siendo objetivos. ¿Qué pasa entonces dentro del Ministerio Público? ¿Verdad? ¿Por qué no sobreseen los casos? Entonces, a ese punto nosotros le vamos a poner el ojo, Renato, ¿verdad? Esa es una política institucional que ha implementado el abogado Oscar Chinchilla. Y el abogado Rigoberto Cuellar lo ha dicho en muchas declaraciones, vamos a presentar requerimientos fiscales cuando realmente tengamos los requisitos para presentar los requerimientos fiscales. Porque no queremos después los sobreseimientos ni las sentencias absolutorias. Claro. Abogada Miriam Guzmán, con todas estas reformas que se han producido y lo que ha escuchado aquí de Val, de don Fernando, de la subdirectora de fiscales del Ministerio Público, comencemos con el tema de la capacidad. En este momento la ley no tiene capacidad para recaudar los impuestos. En eso estamos claros. Ahora, la pregunta es, con la nueva agencia recaudadora de impuestos, más las reformas, más la Policía Militar del Orden Público, con más facultades para intervenir las aduanas, y la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado colaborando con ustedes, ¿puede sustituirse ese escepticismo de que esta ley no sirve para nada y que la otra sí podrá cumplir con esos objetivos de recaudación? Sí, definitivamente la coordinación interinstitucional que deba de existir en este tema es básica, Renato. Igual pasa por el tema de los nuevos mecanismos de tecnología que debe de ser dotada esta nueva agencia recaudadora del fisco. Uno de los uno de los proyectos más ambiciosos que yo estoy visualizando es lo que le denominamos la facturación en línea. Facturación en línea. Si nosotros tenemos el control a través de un sistema informático, desde el momento en que usted está pagando el 12%, desde ese momento la DEI tiene el dato, el control. Eso facilita la fiscalización, pero actualmente no se tiene. Actualmente es únicamente el cumplimiento voluntario que hace el retenedor del 12% de luego enterarlo al fisco. No podemos seguir así. El Estado definitivamente tiene que recobrar el control
la fiscalización, el monitoreo de todos sus contribuyentes. Y el mecanismo idóneo definitivamente es la tecnología, Renato. Si llegamos con la facturación electrónica, definitivamente sí nos convertiremos en una agencia eficaz y capaz de poder recolectar todos estos tributos que derivan de la nueva reforma estructural. Hay algo bien importante de lo que decía la abogada Loani, que yo quiero retomarlo, y es cuando mencionaba el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Ministerio Público. Mi idea siempre ha sido, Renato, optimizar los recursos con los que actualmente cuenta el Estado, porque dotar ahora al Ministerio Público de nuevo personal técnico es venir todavía y cargar aún más el presupuesto de la República. Lo que se debe de hacer es que se convierta la DEI en un órgano auxiliar del Ministerio Público, así como lo es la Policía de Investigación, ¿verdad? Todo lo que la Policía de Investigación le reporta a la DEI es válidamente aceptado como prueba científica ante un juez. Eso es lo que yo aspiro y es una de las reformas que yo voy a plantear, que la Dirección Ejecutiva de Ingresos o esa nueva central se convierta en un órgano auxiliar del Ministerio Público, porque así estamos aprovechando la capacidad que ya tenemos y no estaríamos engrosando nuevamente con el nuevo recurso humano, teniendo ya el mismo Estado la capacidad. Imagínense, ¿quién más que expertos de la DEI en temas tributarios, fiscales, para poder ser el órgano auxiliar del EMP? Así que lo importante es, repito, coordinar y aunar esfuerzos en este tema, que esperaríamos también que el ciudadano lo vea de ojos diferentes. Fíjese que lastimosamente el ciudadano común, Renato, no mira el tema de defraudación fiscal, no mira el tema de contrabando como delitos realmente importantes y que le perjudican. Sí. Tenemos que cambiar definitivamente esa mentalidad, porque es lo que más incide en la poca ejecución que el gobierno puede hacer de esas obras. Si no hay recursos frescos, no se puede desarrollar. Las mismas empresas, para el caso, son las principales perjudicadas en este tema de contrabando, porque obviamente les merma sus ingresos, y a nosotros como la agencia de recolectora de tributos también nos baja la capacidad. No generar ellos ingresos, obviamente nosotros no captamos. Así que vamos a impulsar un programa de educación fiscal. Ya está el proyecto a fin de que se incluya dentro de la currícula de la Secretaría de Educación los temas de transparencia, el tema de el deber cívico de tributar y el deber cívico de convertirse en agente de fiscalización en todos esos puntos donde no hay ciegos. Lo que queremos es que ya no hayan más ciegos en esos puntos, sino gente con una visión 2020. No, sabe bien, sabe mejor que es cierto. Yo les decía, hay mucha gente escéptica y lo capto en los mensajes. Pero es bueno que ustedes aparezcan y que infundan un nuevo sentimiento en la gente. Pero es que fíjese, Renato, que el problema de nosotros los hondureños es que somos bien cómodos, nos encanta criticar, somos bárbaros para criticar. Mire, redactar mensajes es bonito, yo me siento y descargo toda esa impotencia y toda esa frustración que por años podamos tener, pero ¿qué estamos aportando con esto? Nada, Renato. No pasamos de ser comentarios en pasillos, comentarios en tertulias en fiesta. Hagamos lo que tenemos que hacer por Honduras, los 8.5 millones de hondureños que si no exigimos, la culpa es nuestra. Si no somos auditores sociales, la culpa es nuestra. Si el hondureño cambia, Honduras va a cambiar. Si el hondureño sigue en esa actitud indolente, Honduras cada vez va a seguir peor, Renato. Nuestros hijos, nuestros nietos y todas esas personas que en el futuro nazcan, que tengan la bendición de nacer aquí, van a venir con el mismo desaliento que usted ve en esos mensajes. Pero yo le pregunto a esas personas, ¿qué está dispuesto a hacer por Honduras? Criticar es fácil, pero tomar acciones es difícil. Es un cambio de compromiso, Renato. Es un cambio de actitud, es querer a Honduras. Querer a Honduras significa más allá de estar mandando mensajes por correo electrónico. No, yo le digo a todos los hondureños, el presidente electo ha hecho una buena selección en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Y a mí me gusta ser capaz de admitir lo que siento, lo que creo, más que sentir, lo que creo. Creo que Miriam Guzmán va a hacer un excelente trabajo en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Y que ojalá, así como sea capaz de reestructurar, de hacer eficiente esa nueva oficina recaudadora de impuestos,
tiene la independencia también para criticar cuando vea que sus esfuerzos se diluyen en el despilfarro de la plata. Porque entonces Definitivamente es decepcionante, Renato. Por eso yo siempre aprovecho oportunidad y le digo al ciudadano, actúa, conviértete en un actor activo del desarrollo de Honduras, no solo pasivo, no seamos extras de esta película, Renato, seamos actores de primera línea. Y sobre la base de contribuyentes, la ampliación de la base de contribuyentes, eso lo tiene ya proyectado. Sí, definitivamente. Aquí todo el mundo debe pagar impuestos conforme a los ingresos que tiene. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, Fernando. Yo quiero complementar lo que decía la abogada y una obra vale más que 1000 palabras. La Comisión contra el Contrabando y Antievasión se juramentó el 23 de diciembre. Estamos en el 3 de enero. Esta comisión tiene que reunirse periódicamente y aquí hay 3 representantes de la comisión que yo represento del sector industrial. Está la DEI, está la Fiscalía, tenemos mayoría, digamos, en la comisión. Falta Finanzas, Industria y Comercio, Salud y Seguridad. Invítenos, Renato, dentro de 3 meses para ver qué resultados concretos hemos podido dar con ese trabajo conjunto entre el sector privado y las diferentes instituciones del gobierno y del Estado, para ir combatiendo ese tema del contrabando, que insisto, no es únicamente una situación tributaria o fiscal, sino también un tema de salud pública y también un tema de seguridad. Y yo creo que nosotros nos podemos comprometer para que se vea que cuando trabajamos conjuntamente podemos tener resultados positivos y bueno, y tenemos tarea entonces. Fernando, ¿comparte usted el criterio de algunos economistas de que este ajuste fiscal, sobre todo con el impuesto sobre venta, va a ser bien difícil que lo recauden, que va a ser más el sacrificio que los ingresos que va a tener el Estado? ¿O cree en esa nueva agencia recaudadora y en todas estas reformas que se están produciendo, la intervención del Ministerio Público, para que tengamos la certeza que lo que capte el comerciante vaya a las arcas del Estado? Yo creo, Renato, y nosotros hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo que se haga una reestructuración completa en la DEI. Entonces sería poco congruente de nuestra parte decir que estamos en contra ahora. Si se va ahora, ese camino. Tiene una tarea muy difícil de la abogada Guzmán y nosotros en lo que la podamos apoyar, la apoyaremos. Porque nos interesa que todos paguemos impuestos, porque si todos pagamos impuestos hay más recursos, se carga menos a los que ya están pagando impuestos y hay más equidad. Y también la gente cuando contribuye, y esto es importante, Renato, aunque sea poco lo que contribuya, la gente se siente más responsable, y esto tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente. Entonces se sienten más en capacidad de exigir. Entonces es fundamental también que la gente, aunque sea un poco, vaya contribuyendo. Ahora, sí creo yo, Renato, que no va a ser únicamente vía el paquete fiscal o vía una reestructuración de la DEI que vamos a resolver el problema, porque el problema no es el de ingresos nada más, el problema es el del presupuesto y el déficit, que estamos viendo solo una parte del problema. Entonces la otra parte es la que tiene que ver con el gasto, y ahí sí creo yo, y ahí no hemos visto todavía, esperemos que nos presenten pronto, cuáles son las medidas concretas que se van a tomar para la reducción del gasto. Yo voy a poner un ejemplo que tal vez aquí no convenga mucho porque es un medio de comunicación, Renato, pero las campañas publicitarias de diferentes instituciones o funcionarios públicos son extremadamente onerosas, y no es correcto que las paguemos con nuestros impuestos. El tema de los viajes y los desplazamientos en helicópteros de varios ministros, no es correcto. El tema de los viajes al extranjero con delegaciones inmensas, que no traen resultados. Si traen resultados, pueden ir varios, pero si solo van a hacer actos de presencia, que vaya el que tiene que ir a firmar el documento y ya está. Si no controlamos el gasto, como bien decíamos, en la misma DEI hay alrededor de 3.000 personas. ¿Cuántos de estos son auditores? ¿Cuántos de estos son administrativos? Si nosotros vamos a tener gente que está haciendo trabajo de campo, en el caso de la de auditores, perfecto, pero si tenemos más administrativos o 2/3 de administrativos y 1/3 de auditor, tenemos malos resultados. Es como que yo tuviera una empresa que tuviera 100 administrativos y 30 operarios en la planta, no puede ser. Entonces, el tema tributario está compuesto por el ingreso, pero el tema fiscal y de presupuesto tenemos que atacarlo también por la vía del gasto, para que podamos tener el equilibrio fiscal que requiere el país, para que podamos obtener nuevos recursos en el mercado internacional, a través de los organismos internacionales, a través de colocación de bonos, etcétera. Y esa es la otra parte de la moneda que tenemos que ver, pero que también requiere bastante espacio. Pero yo creo que con gente con independencia se esforzarán y se apasionarán porque todo el mundo paga impuestos en el país, pero al mismo tiempo es independencia.
les da la capacidad de ser críticos, aunque sea con el mismo gobierno, si miran que el esfuerzo de ustedes se diluye en la buena vida, en la dulce vida del político elevado a funcionario público. Y usted tiene esa capacidad y esa independencia para hacerlo, abogada Miriam Guzmán. Y saliendo de usted, yo le aseguro que más impacto va a tener. Que sea un compromiso ese. Claro. Yo la miro con buenas intenciones con el país. Y las buenas intenciones conllevan ese espíritu autocrítico y tener la independencia de criticar al mismo gobierno si no hace buen uso del dinero que recauda con mucho sacrificio. Así es. Exacto, pero usted habló, y creo que lo hemos dejado así en el aire, lo de la policía militar, y usted dijo la policía militar por la reforma. Correcto, ¿verdad? correcto. Yo pienso que el actuar de la policía militar perfectamente puede adaptarse o adecuarse, ¿verdad? Hay que capacitar la policía militar, ¿verdad? Si realmente puede participar en el control del fisco en cuanto a la mercancía que entra al Estado. Pueden ubicarse los policías militares en los puntos estratégicos donde nosotros ya sabemos que, ¿verdad?, se introduce. La pregunta es, ¿puede un policía militar no intervenir la aduana? La intervención la puede hacer. Investigar delitos de contrabando, ¿están capacitados los policías militares para investigar delitos de contrabando? Correcto. Y con la ayuda, como dice la abogada, vamos a hacer un equipo de trabajo en coordinación con la DEI. Lo vamos a hacer con los agentes aduaneros que ellos tienen, con los auditores que ellos tienen, ellos van a ser el personal auxiliar de nosotros, vamos a hacer. ¿Está de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo completamente. Sí, porque va a ser bien difícil. Si capacitamos a la gente que ya tenemos, vamos a trabajar con esa gente. Sí. Muy bien, abogada. Tenemos escasez de presupuesto a nivel nacional en todas las instituciones, entonces vamos a tener que trabajar con lo que tenemos, que se tiene, ese aspecto. La presidenta del COEP va a intervenir vía teléfono en cuestión de segundos aquí, ya en la recta final del programa. Vamos a la pausa comercial. No sé. Yo, al igual que ustedes, quiero lo mejor para Honduras. Y aunque es subjetivo lo que voy a decir, pero yo en el rostro les miro las buenas intenciones. Yo creo que estamos hartos y cansados de lo mismo, ¿verdad? Sí. Y hay que ponerle un freno a eso. Así es. Porque si no, lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, lo que le va a heredar el papá, la mamá actual a sus hijos, es un país en desastre y cada día hundiéndose más. Yo creo que todos estamos en el deber de ponerle freno a lo que hemos hecho hasta el momento y reorientar al país por nuevos derroteros. Después de la pausa, la presidenta del COEP. Muchas veces un simple gesto lo dice todo. Definitivamente el sabor de la carne asada a la parrilla, los vegetales más frescos y el tamaño de tu Whopper lo hacen inigualable. ¿Quieres comenzar tu día a lo grande o terminarlo con el clásico del sabor? Te entendemos, por eso te traemos los más grandes, el Enormous y el Whopper por 45 lempiras cada uno. Burger King, el sabor es el rey. Un problema de varices que se agrava puede resultar en una cirugía. Es importante que si detectas dolor, hormigueo o ardor, les ayudes a tus piernas. Goicotaps es un medicamento seguro y eficaz, con la capacidad clínica de ayudar a tus venas a recuperar su fuerza, a contrarrestar las varices y aliviar todas las molestias de la mala circulación. De acuerdo al caso, Goicotaps puede ayudarte a evitar una cirugía. Medicamento Goicotaps, tu especialista en piernas. Si tú no sientes que Goicotaps es el mejor producto para aliviar los síntomas causados por las varices, te regresamos tu dinero. Bueno, mensaje final antes de que contactemos a la presidenta del COEP. No, únicamente gracias por la oportunidad y pedirle a todos los ciudadanos que colaboremos en esta nueva acción que el próximo presidente, Juan Orlando Hernández, quiere iniciar en beneficio del desarrollo social humano de nuestro país. Contribuyamos todos, no nos quejemos de lo que no podemos hacer, hagamos lo que tengamos que hacer por Honduras. ¿Cómo van a controlar los impuestos de tiendas de ropa que están en los malls, que traen la factura falsa del extranjero de la ropa que compran en los Estados Unidos y la ropa la introducen en maletas personales que viajan? Ese es el desorden, Renato, de que la DEI no tiene sistema, tiene subsistemas que no están coordinados. Vamos a tener que coordinar lo que es aduanas con ventas. Entonces usted va a poder detectar muchísima defraudación que se está haciendo vía maleta. Alín Flores, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, está en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, licenciada Flores.
Buenos días, Renato, y a todos los que salen con usted ahí en el estudio. Feliz año a todos. La verdad que para nosotros como empresa privada es muy interesante oír todos estos planes y sobre todo este control y orden que se quiere tener. Nosotros estamos cansados, y creo que lo hemos repetido en muchas ocasiones, de que no podemos seguir solo unos tributando, unos cumpliendo el orden, unos recibiendo las auditorías anuales, cuando otra gente no lo está haciendo. Y yo veo que la abogada Miriam tiene esa actitud de que las cosas tienen que ser de parejas y sobre todo buscar dónde están las grandes evasiones, Renato. Porque lo que ha pasado antes es que siempre se han ido por el menudeo, por lo de la calle. Y las grandes evasiones no están en la calle, las grandes evasiones están en esas aduanas, están en todas esas falta de cruces de información, porque cuando hablamos también de ampliar esa base tributaria, que yo lastimosamente agarré su programa tarde y no sé si hablaron de eso, a mí me da tristeza oír cómo me comentan comerciantes de Comayagüela que en sus negocios, los formales, sí llegan auditores de la DEI con actitudes muy prepotentes, pero cuando son negocios informales, llegan con esas mismas actitudes y los agarran a golpes y no entran, y es ahí donde están grandes evasiones que existen. Entonces yo sí siento, aunque el diputado Francisco Rivera se enoje, que departamentos como Lancho, Copán, Tocoa, son departamentos que sí se debe de poner una mano dura en el tema de tributación, porque hay muchísima evasión y no es justo que toda la carga tributaria recaiga en Cortés siempre, así como la dan. Así que cuente con nosotros, porque nosotros como sector oficial del sector privado jamás vamos a permitir que ningún agremiado nuestro defraude al fisco, pero sí vamos a estar muy vigilantes que con todas estas medidas que se están tomando, que todavía no las terminamos de analizar, no vaya tampoco a haber un despilfarro, no vaya a haber tampoco un abuso, ni tampoco vaya a haber un abuso de autoridad, porque también hay que tener mucho cuidado, y me encantó oír que la señora fiscal dijo de que no iban a hacer requerimientos si no tenían realmente las denuncias fundamentadas. Así que yo creo que todo eso tiene que venir para bien. El país no puede continuar en el desorden y no podemos continuar unos pagando, unos recibiendo las auditorías y otros muy campantes siguiendo burlándose a la mayoría, pues porque al final usted sabe que si no hay tributos, no hay salud, no hay educación y no vamos a poder pues mejorar como país. Muy bien, una buena actitud ante todo esto que se pretende hacer, la de la presidenta del COEP, Alín Flores. Así que es cierto que tendrá bastante trabajo revisando datos ahí la abogada Miriam Guzmán, pero entra con respaldo, entra con mucho respaldo y eso es importante. Eso es importante. Mensaje final de 30 segundos, abogada Loani. Bueno, un cambio de actitud palpable en el Ministerio Público. Hemos visto cómo las nuevas autoridades han implementado acciones que van encaminadas a dar una mejor respuesta a la sociedad, Renato, en cuanto a la persecución penal. Estamos en toda la disposición del Ministerio Público de coordinar acciones con la Dirección Ejecutiva de Ingresos para presentar las acciones que tengamos que presentar, los requerimientos que tengamos que presentar para hacer las investigaciones correctas y así darle una mejor respuesta al Estado de Honduras, porque este es un problema no de país, así es. Renato. Esto no es un problema solo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, es un problema de Estado el que tenemos. Loani Patricia Alvarado, la subdirectora de Fiscales, es también en Frente a Frente, el director ejecutivo de la ANDI, don Fernando García. Bueno, trabajemos conjuntamente para combatir el contrabando y la evasión. Veámonos dentro de 3 meses, Renato, a ver los resultados que la Comisión haya podido obtener con el trabajo coordinado que vamos a llevar a cabo en este periodo. Y tómenlo como la auditoría social para ver si realmente se va por el camino correcto, así es. Nos vemos en 3 meses, si Dios quiere. Y estamos con vida y ojalá que así sea. Sí, sí, sí. Bueno, a todos muchas gracias y buenos días.